Hablar con Héctor Abad puede ser fácil, entretenido, ameno. Lo difícil puede ser conseguir la entrevista, cuadrar la fecha, el sitio, la hora. Hoy Héctor Abad está entre los escritores más solicitados para dar conferencias, conversatorios, abrir encuentros culturales. El éxito ganado con El olvido que seremos puso a Héctor Abad en el primer plano de los intelectuales más consultados. Este libro ya va en la edición 31, una cifra que ni el mismo Abad alcanzó a visualizar. Produce un efecto en el lector que lo tiene que haber visto el público, que siempre alude a ese libro como el libro que más lo ha conectado con Héctor Abad. Creo que era un libro necesario, imprescindible, bello, conmovedor, y además era el testimonio que un país deshecho por el crimen y por la violencia necesitaba, en un tono de una delicadeza. Héctor Abad nació en Medellín. Intentó estudiar medicina y se aburrió al comenzar. Intentó estudiar periodismo y fue expulsado de la Universidad Pontificia Bolivariana. También abandonó filosofía. Finalmente, logró obtener el título de Literaturas Modernas en Italia. A su regreso a Colombia, después de un prolongado exilio por amenazas, publicó Angosta, Asuntos de un hidalgo disoluto, Fragmentos de amor furtivo y Basura, con la que ganó el premio de narrativa innovadora de la Casa de América en Madrid. Héctor es un amigo muy particular porque conoce mucho la vida de las mujeres. Como creció rodeado de mujeres, pues tantas hermanas, su mamá, la monjita que los cuidaba. Héctor tiene un conocimiento muy profundo del alma femenina y por lo tanto esas relaciones con él son ricas porque hay explicaciones que no hay que entrar a dar. Héctor va más allá de las palabras, se las pilla todas, se crea como una especie de complicidad. Además tiene muchísimo sentido del humor. Es una de esas personas con las cuales es rico hablar y es rico reírse. Héctor me hace reír y eso me parece pues maravilloso. Algunos de los libros de Abad hoy están traducidos por lo menos en 10 idiomas. Hacemos el mismo recorrido a pie que unos minutos antes había hecho mi papá y Leonardo. La carrera a Chile. Voltear a la izquierda por Argentina. Cruzar el Palo. Al acercarnos a Girardot, de lejos vemos una multitud de curiosos alrededor de la puerta de una casa. la sede del sindicato. De entre el corrillo sale el mensajero Que hace señas afirmativas con la cabeza. Sí, es el doctor, es el doctor. Han pasado casi 20 años desde que lo mataron y durante estos 20 años, cada mes, cada semana, yo he sentido que tenía el deber ineludible, no digo de vengar su muerte, pero así al menos de contarla. No puedo decir que su fantasma se me haya aparecido por las noches. Este libro que tengo en mis manos ya va, aquí dice edición 30, usted me dice que van a 31. ¿Se imaginó ese éxito que iba a tener este libro? Pues no, realmente mi editor de entonces de Planeta, que era Gabriel Iriarte, y yo pensamos que el libro iba a tener algún interés, primero en mi familia y después en Medellín. Él me dijo que hiciéramos una primera tirada chiquita, eso fue en el 2006, a finales de año, y él me dijo, bueno, de pronto si tenemos suerte vendemos esta edición en 1 o 2 años, porque es un libro pues de una historia bonita, pero de una historia muy local, muy familiar, que creo que no, pues que va a ser difícil que interese mucho en otras partes. Para sorpresa de él y para sorpresa mía, pues el libro no solamente interesó aquí en Medellín o en mi barrio, en Laureles, sino que en muchas partes de Colombia empezó a leerse con mucho interés y a finales de año ya habían hecho 3 o 4 ediciones.
Pues yo creo que cuando uno escribe sin pensar en la repercusión que va a tener, sino porque le sale, porque le nació, no sé, pasaron muchos años y no sé si lo pensó durante ese tiempo, si escribió o no, que finalmente eso es lo que hace de atractivo la historia. Pues yo realmente lo que quería era que mis hijos, que no alcanzaron a conocer a mi papá, lo conocieran a través de este libro. El primer objetivo por el que yo escribí El olvido que seremos es para que mis hijos conocieran al abuelo que no pudieron conocer, porque a él lo mataron cuando mi hija tenía 1 año y estaba apenas aprendiendo a caminar. Mi papá y yo le enseñamos a caminar de aquí para allá a mi hija Daniela. Después pasó el crimen. Yo escribí muchos otros libros, más bien libros que hacían reír, y cuando me ponía a escribir la historia de mi papá no era capaz de hacerlo, no me salía bien o me conmovía mucho y no podía terminar. Entonces tuve que esperar mucho tiempo a que la herida estuviera cicatrizada para poder hacerlo y para encontrar también el tono en el que quería contar esa historia. Leyendo el libro y escuchándolo a usted en muchas entrevistas, no solamente en televisión y las entrevistas escritas, que creo que llegar a ese libro tenía que pasar todo el tiempo para exorcizar todos esos fantasmas, yo no sé si eran fantasmas, pero por lo menos dejar que la historia se reposara y poderla mirar muy lejos en el tiempo. Puede ser eso. Una amiga mía, escritora, María Cristina Restrepo, me dice que yo escribí todos mis libros anteriores para aprender a escribir y poder escribir finalmente El olvido que seremos. Hay otros amigos y otros lectores que me dicen que no, que ese no es mi mejor libro, que mi mejor libro es Angosta, por ejemplo, que es una novela anterior, donde yo incluso trato de contar también la historia de mi papá a través de un personaje, el doctor Burgos, y usando la ficción, no contando las cosas como fueron, sino transformando los nombres, las circunstancias, los hechos. Pero yo siempre quedé insatisfecho cuando contaba la historia de mi papá de una manera ficticia, y solamente cuando la conté de una manera muy simple, cronológica y con el lenguaje que se hablaba en mi casa, con la lengua familiar de mi casa, ahí empecé a sentirme tranquilo y satisfecho. Ahí confirmé que yo quería hacer exactamente lo mismo que Proust, pasar las horas de mi vida leyendo y escribiendo. Yo estudiaba Filosofía y Letras, donde también estudiaba Bárbara Lombana, la primera esposa de Héctor, la mamá de sus hijos. Teníamos amigos en común, de manera que quizás fue como por la universidad que iniciamos una amistad pues, que ha durado más de 20 años. El manuscrito del olvido que seremos. Héctor llevaba pues años trabajando, yo conocía más o menos su proceso creativo, conocía muchas de las dudas que tenía en torno al libro. Un día me entrega el manuscrito, los dos trabajábamos en EAFIT, y me dice, Tita, pues a mí me conocen como Tita, y Héctor me dice así, Tita, por favor lee el manuscrito y me dice si tiene algún valor. Yo me llevé el manuscrito para la casa, muy limpio, se lo entregué lleno de regueros de lágrimas. Cuando llegué a la mitad del libro, que es donde se muere su hermanita de cáncer y luego matan a su papá, bueno, esto era de una intensidad, de una fuerza como de tragedia griega, que no pude menos pues que felicitar a Héctor y decirle, vea, por favor, este es un testimonio que hay que publicar porque muestra no solamente los años terribles que se vivieron en Medellín, sino una historia familiar muy bella, con mucho amor, una historia donde todos construyen una vida. La mamá de Héctor me parece que es el gran personaje al lado de su padre en ese libro. Es una mujer pues, que queda retratada en toda su magnitud, en toda su belleza, en toda su generosidad, en toda su gran sabiduría, que es lo que tiene Cecilia Facio Lince. De manera que Héctor pues, se anotó muchísimos goles, digamos así, con la escritura de ese libro. Yo creo que le escuchaba a alguien que era un cineasta, director de cine, que mientras más miremos nuestro entorno local, más universales somos. Y eso fue lo que pasó en su caso, contó la historia de su casa, de su cuadra. Sí, lo que pasa es que todos los seres humanos somos muy parecidos en cualquier parte en la que nazcamos. Nos parece que las diferencias culturales nos distancian tanto que una historia privada de la China
o de la India o de Rusia no van a interesarle a una persona de Argentina o de Colombia. Pero en cambio es así. Si uno lee una novela de Tolstoy de una persona que se está muriendo en una casa de San Petersburgo o de Moscú, ese moribundo es cualquier moribundo, es cualquiera de nosotros que está enfermo y se está muriendo. Lo que siente una persona ante la aproximación de la muerte no es distinto en el Amazonas, en África, en Rusia o en Medellín. El tono de la historia era esa cercanía de las calles, o no sé si por nosotros estar como en la misma ciudad identificamos los lugares, la sentimos cercana, pero eso nos puede pasar a nosotros aquí, pero los que están en otras ciudades del mundo que leen la historia y la cantidad de ediciones lo dicen, es claro, por ese nivel de detalle de la relación de un padre, su hijo y sus hermanas y su mamá. Sí, la lectura es distinta. Es distinto si uno es de Medellín y reconoce a los personajes, reconoce las plazas, los barrios, las calles, las avenidas. Las fincas. Las fincas, uno tiene un referente inmediato. Los que leen la historia en otras partes, pues es lo mismo que cuando nosotros, no sé, leemos un cuento de Chekhov y nos habla de una ciudad que no conocemos o de una perspectiva en una avenida, pues tenemos que imaginárnoslo y es hasta mejor. Yo he tenido la gran satisfacción de que este libro, cuando lo han traducido, yo no sé, al francés o al holandés o al portugués, o las ediciones que se han hecho en España, pues me han probado que no importa que se conozcan los nombres de algunas personas o que se entienda muy bien qué quiere decir o no suroeste antioqueño, una finca en el suroeste antioqueño. Eso no tiene mucha importancia para un lector lejano. Usted dice que la literatura se juega en los detalles, pero también en otra parte dice que se le olvidaban esos niveles de detalles de la historia, no sé, de su casa, de su infancia. Entonces, ¿cómo hizo para volver a recuperar ese nivel de detalles? Que creería que ahí está el éxito del libro y pues por eso hay tanto reconocimiento. Yo creo que uno reconoce un buen narrador oral cuando esa persona es capaz de reconstruir alguna historia con muchos detalles. Mis hermanas no escriben, pero mis hermanas son grandes narradoras orales. Por ejemplo, mi hermana mayor, Mariluz, tiene un montón de historias de familiares o de ella, de cosas que le han pasado. Y una de las grandes diversiones de nosotros en la finca es poner a Mariluz a contar historias y a que las repita, no importa que ya nos las sepamos. Somos como niños que pedimos otra vez que nos lean el mismo cuento, nosotros pedimos que Mariluz nos cuente otra vez la misma historia. Muchos de los detalles que yo doy en El olvido que seremos no los recuerdo yo, sino que se los debo a Mariluz, a Clara, a Vicky, a Sol, mis hermanas, porque son ellas las que después de leer la primera versión del libro, a mi mamá también, las que no solo me autorizaron a publicarlo a pesar de que había muchas historias privadas de la familia, sino que me dijeron, pues, se te olvidó esto, se te olvidó esto otro, y me dieron esos detalles que son los que enriquecen el libro con pormenores importantes y con lo que da la verdadera personalidad de algún personaje, es su comportamiento en los detalles. El mejor método de educación es la felicidad, repetía mi papá, quizás con exceso de optimismo, pero lo decía porque lo pensaba de verdad.